La Ley 10.543 establece la mediación prejudicial obligatoria. Esto significa que debemos transcurrir una instancia de mediación como condición previa al inicio de un proceso judicial. La nueva ley de mediación prejudicial se va a iniciar de manera 100% electrónica. La mediación ya viene funcionando en Buenos Aires muy bien. La provincia de Córdoba decidió, ya se venía hablando desde mucho tiempo en la legislatura, un proyecto de ley de mediación obligatoria que fue sancionada esta ley, es la 10.543, que entró en vigencia ahora, y que la perspectiva fundamental de esta ley es disminuir la contienda judicial. Se decidió que este método de resolución de conflictos, este método alternativo, significaría una disminución de los litigios, de la litigiosidad por una parte, y también un cambio de cultura, un cambio de paradigma, de la cultura de la confrontación pasar hacia la cultura del diálogo para resolver los conflictos. Los tribunales de toda la provincia de Córdoba actualmente están superpoblados de causas judiciales, el incremento de la litigiosidad es muy grande, sigue siendo un problema actual del Tribunal Superior de Justicia de resolver esa situación, y se ve como una alternativa la mediación previa a cualquier contienda judicial. Excluidos están aquellas cuestiones en donde está involucrado el orden público, porque eso no es mediable, obviamente. Entonces, todas las cuestiones de incapacidad, los juicios de incapacidad están excluidos, las cuestiones sucesorias, declaratorios y herederos, donde hay porciones legítimas de cada heredero que están establecidas por ley. ¿Divorcios, por ejemplo? Divorcio está excluido, nulidad matrimonial, adopción, digamos, lo que es familia, se mantiene lo que hoy es mediable, a través de la ley 10.305 de familia, que son las cuestiones de cuota alimentaria, bueno, todo lo que es régimen de convivencia, de tenencia, etcétera. En el caso del Centro Judicial de Mediación, nosotros nos llega por vía electrónica un requerimiento. Esto es procesado en forma inmediata, se realiza un sorteo del mediador y el mediador de registro es el que va a trabajar con las partes y con el asesoramiento de su abogado para la solución del mismo. Bienvenido a la guía de uso del sistema de presentación electrónica para solicitar una mediación prejudicial, Ley 10.543. Vamos a hablar sobre el tema de mediaciones que a partir del 2018 en la provincia de Córdoba empezó a regir obligatoriamente. Y esto tiene que ver con eso que ustedes veían a través de algunos actores allí en el tape inicial. ¿Por qué? Porque era una manera de descomprimir un poco las tantas causas judiciales que tienen los tribunales cordobeses. Lo tenemos a Guillermo Ío, mediador, presidente de la Asociación de Mediadores de la provincia de Córdoba, y Pedro Pablo Espitale, director del Centro Privado de Mediación. Gracias por estar. Gracias, Martín, por invitarnos. Martín. ¿Cómo andan? Para explicarle simplemente a quienes nos están mirando, porque dicen mediación, a ver, muchos que no han tenido que pasar por tribunales no lo saben, y no saben cómo ha impactado esto, que lleva casi 4 años esta ley en la provincia, sí, Guillermo. Sí, bien aplicado. ¿Qué viene a ser la mediación? La mediación, Pedro hizo una definición, en un momento cierto, es un método alternativo de resolución de conflicto en principio, para que el acceso del ciudadano tenga acceso a justicia, el primer escalón, para acceder. Nosotros, al ser el primer escalón, siempre decimos, más que un alternativo, es el primer acceso, hoy en día en Córdoba. Entonces, a partir de ahí, ¿qué función tiene el mediador? Bueno, aquí Pedro iba a explicar un poquito de esta parte. Vos decís, es el primer acceso. Uno se imagina que todo ese volumen, ese embudo que llega a tribunales se filtra, o sea que hay muchas causas en este momento, pero las primeras son las mediaciones. ¿De cuántos procesos, por ejemplo, de mediación estamos hablando mensualmente en Córdoba? ¿Los tienen contabilizados? Sí, la estadística específica no las tengo en este momento, porque eso generalmente lo maneja directamente, ¿cierto?, el Centro Público de Mediación, y calcula que es en toda la provincia de Córdoba. Lo que sí sabemos que los porcentajes de acuerdo que se van logrando y en familia es muy interesante el alto porcentaje. No así, por supuesto, en las situaciones, las mediaciones patrimoniales. Las mediaciones patrimoniales sí baja un poco, que son los accidentes de tránsito, daño y perjuicio,
todo lo que implica, digamos, una cuestión patrimonial. Pedro. Está funcionando muy bien la mediación. El otro día en los centros, una reunión que tuvimos con los centros privados, con todos los directores, ellos hablaban de 9.000, 9.500 mediaciones que hemos hecho los centros privados. Los centros privados, sin contar lo público. Exactamente, porque hay un centro público, que es el Centro Judicial de Mediación, también hay centros comunitarios, que son las mediaciones voluntarias, y estamos los centros privados, que ya somos bastante, que están diseminados por todo Córdoba capital, en Río Cuarto, porque la mediación prejudicial obligatoria que explicaba ahí los colegas, es obligatoria en Córdoba y en Río Cuarto. En todas las otras jurisdicciones no es obligatoria. Obligatoria, ¿qué significa? Que cuando te citan, te notifican fehacientemente, vos tenés que asistir sí o sí, porque si no la ley te multa. Bien. Pero lo que es voluntario es el proceso. ¿Cómo fue el trabajo durante la pandemia y qué pasa ahora? Cuando se retoma, digamos, un poco la semipresencialidad y pasaron ya a la presencialidad total. Bueno, durante la pandemia se dificultó el acceso a la justicia, por todo lo que ya sabemos. Claro. Entonces, la directora de mediación, con el equipo, con el señor Villada y toda la gente que trabaja muy bien, que fueron los promotores para que se haga esta ley. O sea, la señora Débora Fortuna, Ignacio Villada, todas estas personas que son mediadores de antes, ayudaron y colaboraron para que la ley salga. ¿Qué pasó? Cuando vino la pandemia, había que buscar un método para poderlo hacer. Para seguir trabajando, pero hacerlo de manera remota. Exacto. Entonces, se usó la virtualidad, que está especificada en el artículo 20 de la ley 10.543, donde dice que excepcionalmente, cuando hay un motivo justificado, ya sea distancia, salud o cualquier otro motivo que impida la asistencia física al lugar, se usaría la virtualidad. Se usó la virtualidad durante la pandemia. ¿Se retomó? ¿Se normalizó? Funcionó muy bien. Bien. Tuvimos un acceso... yo le tenía un miedo bárbaro, ¿qué te voy a decir, Martín? La verdad. Pero empezamos con los Zoom, con los Google Meet, empezamos a prepararnos para traspasar la pantalla, nos ayudaron mucho, nos capacitaron desde el Centro Público de Mediación, desde la Dirección de Mediación, y empezamos a traspasar la pantalla. Y funcionó y pasamos la pandemia con la virtualidad. Y bueno, hicimos a más de 9.000 y pico de mediaciones. Y bueno, ¿Y qué pasa hoy? Bueno, hoy en el Centro Judicial de Mediación continúa. ¿Continúa de manera virtual? De manera virtual y presencial. Y en los centros privados es presencial por ahora, salvo que haya una de estas causas que te dije, el artículo 20. Claro, porque digo, siempre, más allá de que funcionó muy bien muchas cosas durante la pandemia, la presencialidad tiene otros condimentos, ¿no? Sí, más en esto en donde hay que arreglar diferendos, a veces complicados, ¿no? Sí, que no todos terminan bien, digamos, algunos terminan en tribunales, ¿no? No, sin duda, y el aspecto fundamental, lo que decimos de la intersubjetividad, es justamente el conocimiento personal. El estar en una mesa no es lo mismo estar en presencialidad que en virtualidad. Lo que exponía Pedro es que, claro, la virtualidad da otros elementos, por supuesto. Los desplazamientos son mínimos, entonces perdés el contacto físico, pero ganas en rapidez e inmediatez. Y bueno, lo ideal sería un sistema compartido, por supuesto, ¿no? Que alterne. En el centro judicial, más que todo en cuestiones de familia, se utiliza mucho este sistema y hay un alto índice de acuerdo porque comenzamos con presencialidad y si no es necesario una segunda reunión presencial, porque es simplemente para acordar un marco, se utiliza la virtualidad. Y funciona perfectamente. ¿Qué porcentaje más o menos de acuerdo me dijeron que había en las mediaciones prejudiciales que no, de cuestiones que, bueno, se acuerdan en las mediaciones y no llegan a tribunales? Sí, bueno, hay diferenciar de distintos tipos, ¿no? Pero en mediaciones familiares 60% prácticamente. 60%. Sí, 60% de acuerdo que no llega a tribunales. Entonces... Y hay una cosa importante, muchas veces no se cierra... Me quedan muy poquitos segundos, pero decime, Pedro. Muchas veces no se cierra en la mediación estrictamente, pero la mediación solamente, el éxito de una mediación no es solamente un acuerdo. Se transforman muchas cosas en una mediación, muchos vínculos, muchas energías, muchos conocimientos.
y muchas veces siguen dialogando los abogados de los participantes o los mismos participantes y llegan a un acuerdo fuera de la mediación privada. Pedro, Guillermo, les agradezco muchísimo. No tengo más tiempo, nos tenemos que ir a la pausa y ya al cierre. Les agradezco mucho la presencia en Gracias a Redacción vos, Martín, Abierta, por invitarme. Gracias, muy amable. Pausa, la última en Redacción Abierta y ya volvemos. Nos vamos, no nos queda más tiempo. Volvemos mañana, como siempre, a las 20 por Canal 10. Chau, gracias por estar ahí.